episodio anterior rescatamos al Manchester United y en los comentarios de ese video me pidieron muchísimo que hiciera lo mismo, pero con el Valencia que ronda los pasillos del descenso. Está terrible este equipo, un grande de Europa, entonces vamos a intentar salvarlo del descenso y veamos qué podemos conseguir en 3 temporadas, dado que tiene nuevo DT. Poderoso like, suscríbanse y atentos, porque este episodio podría tornarse muy interesante debido a que vamos a tener en cuenta todo, jugaremos todas las finales, etcétera, etcétera. Pero antes, un mensaje. Esta es la alineación que encontramos por default en este Valencia. Recuerden que aquí todavía no hemos cambiado, UFC no ha cambiado el DT, tuvimos que crear al DT actual. Recuerden que recién llega este señor y llega del West Bromwich. Bueno, no recuerdo muy bien. La cuestión es que esta es la alineación que encontramos, 4-4-2 parejo. Ojito, porque en esta alineación no podemos aprovechar al máximo jugadores mediocampistas ofensivos que tenemos ahora mismo. Además, a mí me gusta los medios convertirlos a extremos, porque automáticamente solo con la conversión vamos a ganar un par de unidades. Eso pues ya nos da algo de ventaja. Yo creo que también es mejor utilizar un solo 9. Ahora bien, por otro lado, tengo entendido que este señor, el español Carlos, le gusta jugar con una 4-2-3-1. Sí, una 4-2-3-1 cerrada. No, yo creo que una 4-2-3-1 amplia. Esta es lo que nos aparece, los datos que nos aparecen en Transfer Market con respecto a las alineaciones. Vamos a tomar esta, pero vamos a subir un poquito. Yo creo que vamos a utilizar más bien esta porque es la que a mí me encanta, una 4-3-3 ataque. Además que tengamos en cuenta que vamos a jugar por las bandas, como pueden ver. Entonces creo que esta alineación nos permite, como dije, nuestros extremos van a subir un par de unidades, nuestros medios, tanto el derecho como el izquierdo, nos permite aprovechar un mediocampista ofensivo que tenemos muy bueno, de hecho tiene buen potencial, y 2 medios centros que tienen muy buen potencial también y son jugadores que tenemos que aprovechar al máximo. Vamos a quedar de esta forma. Tenemos a este Rioja, este Mir, tenemos también a López, que es joven y que tiene un potencial muy interesante, de los que más tienen, y este señor Almeida es el que yo les comentaba que tiene buen potencial y puede estar con nosotros. Además es joven, bueno, tiene 80 y tantos, pero creo que siendo titular podríamos llegar a subirlo hasta 90 incluso. Este chico de sobra, pretendido por grandes equipos de España, y Popelu también lo conocemos de sobra, 26 años. Creo que con ellos dos vamos muy bien. Este Barrenechea, si se dice así, lo siento, es un argentino que está en calidad de préstamo, pero seguramente voy a ejercer la opción de compra. Guillamón lo estoy convirtiendo porque ¿qué edad tiene? No alcanzo a ver. Bueno, creo que es joven, tiene opciones de crecimiento, no tiene 24 años, pero tiene un potencial interesante. Lo voy a cambiar a MC, va a ser suplente evidentemente. En la defensa tenemos a Mosquera, que lo conocemos, es un gran jugador, pretendido también por los grandes de Europa. Este muchacho tiene 22 años, pero yo creo que tiene buen futuro. Cabe mencionar que tenemos un pequeño hospital, ¿no? El señor Correa, que creo que está listo en unas 3 o 4 semanas, y esta es una falla grandísima porque está lesionado y también se va como de 3 semanas aproximadamente. No recuerdo cuál es, hay uno que se va de 8 semanas y no sé si es este portero, el cual me gustaría ejercer la opción de compra porque es un pedazo de portero. El punto es que no estoy tan seguro que tengamos el presupuesto suficiente, aunque cabe resaltar que vamos a tener que hacer sacrificios. Otro lesionado por aquí, miren, otros 2, tenemos un hospital chiquitín, miren, por aquí también tenemos este chico que no está tan joven, pero nos puede servir bastante bien, al menos tiene calidad de titular. Este resto de jugadores se irán a préstamo. Por aquí no hay mucho que escoger realmente, los mejores, este portero que podría llegar a ser en este momento iniciar como titular, y no sé, me encantaría este muchacho, pero lo veo complicado. Vamos a intentar traer jugadores a préstamo, aquellos jugadores que no están siendo utilizados en los grandes clubes, los vamos a traer y aquí les vamos a dar oportunidad, al menos vamos a intentarlo. Llegamos a enero y nuestra lista de deseos. Aquí está, una lista interesante. En este episodio, bueno, el realismo va a dejar mucho que desear porque la verdad es que las pretensiones de este equipo, pues digamos que son bajas entre comillas, y no hay jugadores tan reconocidos en esa lista, si al caso uno que otro. Entonces voy a tratar de improvisar un poco sin alejarme del realismo tan extremadamente, digámoslo de esa forma. Un jugador que no tiene futuro en el Barça, que por más de que lo intenten, de hecho creo que ya ni siquiera está entrenando con el equipo, pero de manera, bueno, no sé exactamente, creo que ya ni siquiera pertenecía al Barça, no estoy muy seguro realmente cuál es el tema con él, pero me gustaría traer en calidad de préstamo a este señor. Voy a intentarlo porque tenemos presupuesto para comprarlo, pero no. Otro jugador que ya saben que no creo que lo deje ir el Madrid, pero acá en calidad de préstamo nosotros lo podríamos traer, y yo creo que es un buen sitio para que siga adaptándose a la liga. Creo que nuestro equipo sería perfecto para Endrick, y esto pensando de futuro, bueno, para el
futuro del Real Madrid, porque Endrick, seamos honestos, Endrick no tiene cabida con Mbappé en este momento en el Madrid. Este es un chico también que me gustaría traer. Yo no sé su futuro en el Barcelona cómo está en este momento, pero creo que podríamos traerlo en préstamo, lo mismo que Brahim. Estos cuatro serían en calidad de préstamo. Quise traerme a Arda Güler, pero yo creo que Arda Güler de pronto va a continuar, va a tener minutos. Otro jugador que podríamos traer a préstamo o incluso ficharlo, pero está bastante costoso, sería Lunin. Este Ceballos también me gusta, creo que tiene un precio interesante. Vázquez, un poco veterano, aunque ya tenemos ahí a Fresneda, que lo tenemos en la lista. Este es un chico también que me gustaría traer, que al ser español y conocer la liga, creo que podría darnos buenos resultados. Este Remiro también, en caso de que no podamos fichar a nuestro actual portero en préstamo. Este es otro jugador que por su edad creo que tiene buen potencial y por su edad creo que podría funcionarnos. José no estaba, Dios, cuando hice esta lista estaba en calidad de gratis, entonces quitémoslo. Este es un jugador que está sonando muchísimo para este equipo, pues tiene números interesantes, pero la verdad es que yo creo que ahí estamos como bien. Pienso yo que tenemos un par de delanteros que nos funcionan bien y no deberíamos gastar estos 13 millones, aunque no es mucho, pero si tuviera unos 24 años tal vez me inclinaría por él, pero es que ya tiene 27. Fresneda sí es un objetivo para este episodio. Este Vermeeren me gustaría, creo que está en calidad de préstamo, bueno, no sé, me gustaría. Arthur también me gustaría traerlo, se dice que podría llegar esto en la vida real. Estos tres de hecho suenan para este equipo. Bueno, ya veremos. Brian Zaragoza me interesa, sí podría ser, pero tiene un costo alto, no sé de cuánto es, déjenme ver, 16 millones, no, mentiras, no tanto. No sé qué tan prudente sea o pudiera ser el regreso de este señor a este club. Creo que él es canterano de este club, no estoy seguro, pero sí sé que perteneció a este club. Este Fran Beltrán también me gusta y también un posible regreso, porque este señor brilló en este club, pero bueno, su ida al Paris Saint-Germain parece que no fue del todo buena. Este Chus también está interesante. Este Giuliano Simeone, este sí podría llegar a ser un delantero de cara al futuro. Tiene 22 años, pero no estoy tan seguro que el señor Simeone lo deje ir de buenas a primeras. Tony Martínez, este Fabricio también está interesante. Y una compra que debemos tratar de hacer es la del señor Tomori, aunque está bastante alta. Bueno, voy a intentar vender. Creo que me voy a ir primero por estos préstamos. Este señor, si me lo prestaran por 2 años, sería fantástico. Este es un fichaje que, como dije, sí o sí había que hacerlo. El club está muy interesado en la vida real por él y a mí me parece que es un jugadorazo. Creo que tiene mucho futuro con nosotros. Recuerden que es pretendido por otros grandes de España, procedente del Sporting de Lisboa. El señor Iván Fresneda llega por 8 millones de euros. Creo que bastante económico, porque el futuro de este chico, el Madrid está interesado en él, o es el Atlético, creo que es el Atlético de Madrid el que está interesado. Este era el primer fichaje. Las negociaciones con Endrick están ahí. Me lo prestaron por solo 6 meses. Veamos a ver cómo funciona. Algunas ventas y chicos, no sé, creo que ya pasó la animación, pero logramos sacar en préstamo a Endrick. Es parte de nosotros, pero solo lo trajimos por 6 meses. No lo quisieron prestar por más. Esperemos a ver que esto nos ayude a ganar puntos, a subir en esta tabla y quizás a generar más ingresos. Más préstamos. Como decía, el portero no pudimos ficharlo, ya no hay opción de compra y la verdad es que debe estar muy costoso, bien hecho. Ahí está Endrick. Creo que, bueno, los jugadores que están en préstamo y que queríamos ejercer la opción de compra ya no se puede. Llega el fichaje tal vez más irrealista de este episodio. Bueno, no sé cómo lo interpreten ustedes, porque también podría pasar, ¿no? Yo creo que es una buena oportunidad para este chico que es muy joven y que todavía tiene opciones. Yo creo que en este equipo podrían ser. Lo que pasa es que es muy costoso, diría yo. Bueno, creo que 28 millones no es tanto, para ser honesto, eso nos costó. Y bueno, conoce la liga. Yo creo que, en fin, no sé ustedes qué opinen, si lo harían. Bueno, ya veremos qué sucede con él. No sé exactamente qué otro fichaje haga, porque las prioridades que teníamos como el portero, ya dije, se van. Tal vez, no sé, voy a intentar, pareciera que puedo traer al señor Arthur, ya veremos. Ventas, jugadores que no tienen futuro en este proyecto. Este es uno de ellos, el señor Dimitri Fulkier, no puedo pronunciarlo. 3.3 millones, muy bien. Más préstamos, esto es interesante. Puse como titular a Endrick y a Ansu Fati, pero Ansu Fati como mediocampista. Y mire, le ganamos al Barcelona y en casa, de visita más bien. Veamos cómo le sienta el cambio de posición a este señor. Lo dejé como extremo izquierdo. Bueno, subió, le sientó bien, pero creí que iba a quedar en 80, la verdad. A ver, acabamos de hacer una venta. No sé si este señor sea un ícono de este club, pero en este proyecto no va más. Lo dejamos ir. El DT no se parece nada al actual, ¿no? Al actual Carlos no sé qué se llama. Pero bueno, ahí se hace lo que se puede. Ojo, este señor se va
porque la titularidad la coge o la toma Ansu Fati. El señor Luis Rionja me dejan en comentario y Ansu Fati queda con este puesto. Esto es increíble, le estamos ganando inclusive al Real Madrid y de visita. Esto es una completa, déjenme detener esto. Venimos con una racha interesante. Real Madrid le ganamos, por aquí venimos con, mira, 3 partidos en línea, aquí 4 en el mes de febrero, 4 partidos incluyendo una gran victoria 3-1 ante el Atlético de Madrid. Creo que, bueno, miren, a partir de aquí, inclusive aquí también le ganamos al Barcelona, perdimos por Copa con un equipo chico, pero hombre, siento que las cosas están funcionando muy bien. Hay que reconocer que meternos entre los 5 mejores no está nada mal, estamos en Europa League. Hombre, creo que esto va por buen camino. Yo quisiera un delantero centro más top, quisiera meterle dinero a eso, ya veremos qué premio llega, porque creo que es ahí donde necesitamos a alguien un poco más potente. Nuestro trabajo en Copa de España no fue bueno, y pues no tenemos más copas en esta ocasión y tampoco tenemos presentación en competiciones europeas, o al menos eso creo. Tenemos sorpresas en el goleo. Bueno, yo creí que pronto Mbappé le ganaba a Robert, pero no fue así. No tenemos nada por parte nuestra, inclusive, bueno, la sorpresa realmente es este señor Ante Budimir, que tiene 24 goles. Habría que mirarlo, es de los Asuna, muy goleador, habría que mirarlo para nuestro proyecto. En las asistencias, Antoine Griezmann, y nosotros no tenemos a nadie. Oscar Mingueza, ojo, este no era el central de el Barcelona. Y nuestro portero, también le fue mal. A ver, Ansu Fati en media temporada se convirtió en el máximo anotador con 10 miserables goles de esta temporada, increíble. Yo voy a cambiarle ese dorsal a Ansu, no sé si ponerle el 10. ¿Quién tiene el 10? ¿Quién tiene el 10? A ver, Andrea Almeida. Yo creo que sí se lo podemos quitar. ¿Quién es Andrea Almeida? El mediocampista. No, dejémosle a este señor el 11. Yo creo que sí. Rafa Mir. Sí, porque Rafa Mir no creo que continúe con nosotros. Ahí está, miren, nuestro otro extremo creciendo. Popelu también teniendo una gran actuación. Hugo Duro es el 9. Sí, señor, ahí está. Hugo Duro, ¿qué edad tiene? 25 y 78 de media. Lo siento colgado. Debería tener 80 como mínimo. Hendrik, bueno, se va. Nos colaboró en 26 partidos. Hizo 6 goles y 2 asistencias. Total, 4.47 de promedio. Pero bueno, ya saben que jugó media temporada y tristemente no lo podemos conservar más. No sé si uno pueda concluir préstamo, negociar compras y no, pero no creo que el Madrid lo ven. Sería ya demasiado irrealista. Almeida, ahí está. Miren nuestros muchachos cómo van creciendo. Este chico va ahí poco a poco. Este señor no lo puedo vender. Es que está en préstamo. Estaba confundido. Y por desgracia, avancé y no tenía que hacer la compra una vez inició el episodio y por desgracia no la hice. Aunque bueno, tiene 24 años. Buen jugador, pero ya no lo podemos ir. Este señor está mucho mejor. Miren, tiene 25 años. Bueno, no está tan mejor. Muchos jugadores a préstamo. Este es el futuro de este Valencia. Este señor al final lo presté, pero voy a traerlo de vuelta, pero en la próxima temporada. Ahí está Fresneda, 13 partiditos, no aportó goles, pero hay que darle tiempo. La adaptación, nuestro capitán. Y este señor que me han ofrecido, ojo que es posible, no sé, es posible. ¿Cuál es su valor? No lo sé. Déjenme ver en lo financiero, 40 millones. Me han ofrecido bastante dinero por él. Podríamos hacer un sacrificio para traer jugadores top, pero bueno, este es otro que se me fue y no lo pude fichar. Vamos a la siguiente temporada. Vamos a iniciar esta temporada y tengo una lista, como pueden ver, muy amplia de jugadores gratis. Son jugadores que evidentemente no están en el libreto y que no los necesitamos a todos, pero quiero que los vean porque son jugadores muy buenos. Esto para su modo carrera. Recuerden que estamos en la segunda temporada, en la 25-26, y quiero que los analicen, los vean para que los busquen. Estos jugadores suelen salir cuando estamos jugando con equipos de primera división. Cuando jugamos con equipos de tercera o cuarta, no tenemos estas oportunidades. Íñigo Martínez lo vamos a fichar sí o sí, aunque tiene 34 años. Este señor también me interesa, pero ya tiene 27. Estos jugadores, como dije, no los puedes encontrar en equipos en tercera o cuarta división. Yo creo que ni siquiera en segunda, pero en primera división los vas, o sí, si estás en un modo carrera los vas a encontrar. Ahora ustedes dirán, ¿qué tiene que ver eso con este episodio si este no es un episodio de jugadores libres? Bueno, lo que voy a hacer es fichar los más jóvenes, como por ejemplo este que tiene buen potencial, este señor también, para de esta manera utilizarlos como moneda de cambio. Muy seguramente estos primeros 6 meses los enviamos a préstamo y posterior a ello, cuando regresen un poquito más creciditos, los vamos a vender y vamos a generar ingresos para convertir este club no solo en un club de media tabla para arriba, sino simplemente intentar convertirlo en algo grande, en un proyecto grande, en un equipo que compita de frente contra el Real Madrid y el Barcelona y que pueda tener opciones en Champions. De hecho, la idea es conseguir esa Champions. Vamos a ver, este muchacho tiene buen potencial, mírenlo. Voy a fichar Vitinha, lo conocemos también, voy a ficharlos. Pero primero creo que voy a iniciar con ese Vargas, me encanta, pero voy a iniciar con Íñigo, que sé que tiene 34, pero yo creo que tiene calidad de titular y nos podría dar experiencia. Cerramos el fichaje de Íñigo
Martínez, un jugador que en el Barcelona, bueno, es pretendido por algunos clubes europeos, incluso creo que el Manchester se fijó en él. Yo creo que le podemos sacar buenos frutos por 2 temporadas como máximo. Le he puesto una cláusula de 22 millones y vamos a dejar que se vaya si es que la pagan, ¿no? Completamente gratis, ya saben que hasta un puño. Bueno, jugadores de la plantilla que se van porque no tienen oportunidad en este proyecto. Este jugador estaba a préstamo, regresó, pertenece, es un suizo, pertenece al Valencia, pero no tiene futuro con nosotros, así que lo hemos vendido. Yo creí que el Valencia tenía poco presupuesto, pero realmente tiene harto. Tenemos 140 millones. Y una venta buena de 16 millones. Ahora sí tenemos que tratar de traer un central. Yo creo que me voy por Tomori. Perfecto. Este era un central que, bueno, me lo soñaba desde que inició el episodio. Creo que en el Milan. Creo que ya no están los planes del DT, pero yo siento que este inglés tiene muchísimo que darle a un equipo como el nuestro. Creo que es perfecto y creo que Fikayo Tomori es fantástico. Creo que él era del Chelsea. No recuerdo muy bien. Creo que es una buena. Wow, vean, no estuvo tan mala la compra. 51.3 millones. Creo que dimos por él. Déjenme ver. 84 de media, 27 años. Creo que es perfecto. Chicos, este portero tiene muchísimo potencial. En el Madrid lo ha demostrado. Quizás no puedan explotar todo ese potencial en el Madrid. Yo creo que aquí sí, porque va a tener calidad de titular. Va a ser nuestro portero titular. Ahora mismo estaba en el Newcastle. Vaya, interesante. Viene a reforzar nuestras filas. Y bueno, yo creo que es una buena decisión. No sé si este muchacho tenga futuro en el Barça. Yo no lo creo mucho, aunque bueno, está como en el tema de van como al ritmo, digamos, en la edad mejor de Lamine Yamal y ese tipo de cosas. Entonces, no sé, el mismo Cubarsí. Esto es como una tanda que hay en este momento de juventud en el Barça. Entonces, de pronto él tenga cabida ahí, pero yo no lo veo. Yo no lo veo y por ende creo que lo voy a traer acá, porque yo creo que aquí sí va a tener los minutos que quiere. No va a ser titular, pero sí va a ser suplente. Va a estar ahí. Lo hemos cambiado por este señor más 7 millones. Un poco mal hecho el negocio. Creo que debimos haber dado unos 5 millones, pero bueno, nos sirvió uno de los jugadores que trajimos gratis como moneda de cambio. Esta podría ser la compra más desfasada de nuestro episodio, o sea, la compra que definitivamente no creo que llegue a el lugar, pero en la vida real se dice que es posible que este señor vuelva a Brasil, aunque él quiere quedarse en España, quiere demostrar en él, pero en el Barcelona, que tiene todo lo suficiente. Ahora una pregunta, ¿este señor no ha tenido el rostro recreado en este FC25 o es mi impresión? Creo que antes lo tenía recreado, bueno, no la tengo muy claro, o fue que lo quitaron, en fin. Chicos, no importa, llega a ser suplente, pero yo creo que de cara al futuro va a ser el 9 por excelencia. Llegó por 50 kilos, yo creo que fue buen negocio para el Barcelona, evidentemente, pero repito, pues no sé en la vida real si este señor llegara a un club. Sería fantástico, en lugar de que se vaya a Brasil, creo que sería fantástico que se quedara en España y en este equipo tendría un futuro interesante. Veamos cómo nos va con él. No tengo idea de cómo llegamos a esta Champions, no sé cuántas plazas tiene España para Champions, porque hasta donde recuerdo, creo que la temporada anterior quedamos quinto. Supuse que íbamos a ir a Europa League, pero resulta que estamos en Champions. Y mejor aún, o más impresionante, el hecho de que estemos jugando la final. Tuvimos un pedazo de temporada a nivel europeo, a nivel local no mucho, pero si logramos conseguir esto, ¡ay Dios santo! Aunque no está nada fácil, obviamente. Minuto 7, ojito con lo que va a suceder en esta buena jugada, muy rápido, tempranito, de hecho una buena jugada en colectivo y una muy buena definición por parte de nuestro nuestro extremo derecho. Balón al fondo, el pase me encantó, espectacular, miren cómo lo filtra bastante bien y también me encanta la definición de nuestro muchacho. Esto ya nos regala el primer tanto. Ya nos poníamos al frente de esta situación, un partido bastante difícil. Yo seguía conmocionado por el hecho de estar jugando Champions, pero lo estábamos haciendo. Minuto 45, llegaría el descuento del City, que no se quedaría de brazos cruzados. Ojo, minuto 45 del primer tiempo. Tuvimos que ir directo hasta el minuto 108 para poder ver el gol que nos daría posiblemente la victoria. Miren, un balón bombeado espectacular y una definición espectacular por parte del señor Ansu Fati, el español de origen africano que nos regala el segundo tanto y el definitivo. Ya con esto básicamente éramos campeones. Ojo que tuvimos que jugar 15 y 15 más, ¿no? Pero de momento Ansu con esto ya nos daba
toda la tranquilidad del mundo, aunque ojo, un gol nada más no sería suficiente, pues digo yo, ¿no? Pero al final parece que sí lo es. Buena definición, me encantan esos pases bombeados, fantásticos, y la definición, como dije, de Ansu Fati, maravillosa. Ahí mira a su público muy feliz porque esto significaba una Champions para un equipo chico como el nuestro. Terminaría el partido, campeones, primer título. La verdad, han habido pocos, pero este yo creo que sería el más importante. Mejoramos un poco en la liga, solo subimos un escalón. Esta vez sí, obviamente estamos en Champions. La anterior, por favor, me lo dejan en comentarios qué fue lo que sucedió, porque no lo entiendo. Por copas, mal. 16avos de la Copa de España. Y esta maravilla que me tiene todavía anonadado. Entre los goleadores no tenemos a ninguno, al menos no en los primeros 5. Y en las asistencias tampoco. Su portero, por ningún lado. Ansu Fati es la estrella de esta temporada, aunque solo hizo 21 goles, pero bueno, no importa. El señor López también, excelente. Están creciendo muy bien. Este Popelu está volando. Yo creo que para la próxima temporada Vitor Roque va a ser el titular. Gaya terminó amonestado con 84. Este chico jugó solo 8 partidos, perdón. No jugó tantos, para ser honesto. Paulo Torre sí jugó bastantes. Tomori pues titular. Y Íñigo Martínez, bueno, tristemente cayó 4 unidades. Creo que no va a estar para la próxima temporada porque pues ya está cayendo, va en declive. Que no sé si dejarlo retirar aquí con nosotros. Miren todos los jugadores a préstamo, este Puado, los que tenemos, que no crecieron nada, para ser honestos. Creí que habían crecido más. Espósito se mantuvo, pero es que bueno, tampoco este muchacho sí le dieron minutos. En fin, cantidad de jugadores a préstamo que al final pareciera que no vamos a ganar mucho dinero con ellos. Miren esto, qué cantidad de jugadores. Este muchacho sí me tiene ilusionado. Miren, ya va en 79, Fran Pérez, pero este es nuestro, ¿no? Este es nuestro. Álvaro Vázquez y el señor Mari, junto con González, Tarrega, Mosquera y Lunin. Pedazo de portero Lunin. Vamos a la tercera y tal vez última temporada. Campeones de Champions, nos da boleto directo y VIP a jugar Supercopa de Europa. Vamos a enfrentar a ese Manchester United que fue justo el equipo que reconstruimos en este mismo formato en el episodio anterior. Si no lo has visto, te lo dejo por ahí en las tarjetas o en el comentario fijado. Ya puedes ir y vas a encontrar este episodio que también fue fantástico, fue maravilloso. De hecho, conocimos un super, hiper, mega goleador llamado Víctor Gyökeres. Aquí, muy bien, empezamos regalando el balón y, ojito, concentraditos porque esto no es fácil. Tempranito, una vez más, miren qué pedazo de pase el que le hacen a el señor Vitor Roque, y él define con mucha calidad. Excelente, tendríamos el primer tanto de este partido muy temprano, aunque ojo que no iba a ser un partido fácil, iba a ser un partido complejo, porque este Manchester pues no es que sea fácil del todo. Vamos al minuto 42, estos balones en globito que nos han dado tantos resultados en los últimos 2 episodios en este canal, chicos. Estos balones han sido maravillosos. Aquí una vez más tenemos anotación del brasileño. Sí, fue de Vitor Roque. Bueno, no importa. Lo que importa es que era un 2-0 que nos daba tranquilidad. Qué maravilla de pase y qué buen control de balón por parte del brasileño, y luego la definición espectacular, sin lugar a dudas. Buen gol, derrotado Onana y derrotado momentáneamente este Manchester, que sobre el minuto 60 nos regalaría el descuento en la cabeza más bien del señor Isaac. Chicos, porque el partido terminaría 2-1 marcador final y seríamos campeones por primera vez de esta Supercopa de Europa. Se puede ver que temporada tras temporada fuimos mejorando, un escalón a la vez. En la primera fue en donde más escalamos, pero luego de ahí nos fuimos de uno en uno, porque el episodio termina en esta temporada. Por Copa de España, hombre, no tenemos nada, llegamos a octavos de final. No sé qué sucede aquí, chicos, alguien que me lo explique en comentarios, por qué no estamos jugando Supercopa de España. Ninguna temporada la jugamos. ¿En qué influye? Lo que sí hicimos algo fue magnífico, digo yo, es a nivel europeo, porque tenemos nuevamente una final de Champions. A nivel goleador tenemos a Ansu Fati en el tercer lugar, y el mejor asistente fue Pepelu y el mejor portero fue Andrilu. El goleador de la Champions, bueno, no tenemos. Por aquí tampoco tenemos nada y por aquí menos. Veamos, Ansu Fati fue el goleador con 31 tantos y tiene 90 de media. Este Pepelu también, Duro con 83, perdón. Guerra 88, muy bien. Este Diego López creció bastante, un chico a tener muy en cuenta, se desarrolla muy bien. Creció mucho este señor. Creí que
Vitor Roque había sido más titular. Qué mal, pero bueno, de todas maneras ahí nos ayudaron. Este muchacho no jugó tantos partidos, este chico en préstamo no creció mucho. Este señor tiene 22 años, es increíble, es un gran jugador y es jovencito, pero se perderá hasta final de Champions. Este señor será titular. Tomori, perfecto. Almeida, Fresneda, maravilloso. Por aquí tenemos a Guillamón, Rómulo. Estos fueron los jugadores que compramos o trajimos supuestamente para hacer dinero, pero al final, mire, este Expósito sí creció, creo que sí va a tener buen valor. Hay una cantidad absurda de dinero con estos muchachos. Guado creció mucho, Serrano tampoco, Vitinha también se mantuvo. Este Pérez es nuestro, no lo olviden, y ya esta temporada se uniría a nosotros. Estaría de vuelta Valera, que al final no se fue, bueno, pero creció un poquito este chico, este otro, y también Rubén Tejón, también Yarek, que llegó para esta temporada de su préstamo, y Andrei Lunin con 91, pedazo de portero. Vamos a jugar esta final, chicos. Finalizamos y miramos un pequeño resumen. Bueno, en este episodio no hubieron tantas finales como lo que sucedió con el Manchester United, pero bueno, es que hay que entender, tienen varios torneos y el Manchester, bueno, esa reconstrucción quedó tan bien hecha que se hacía mucho más fácil llegar a finales. Con este equipo tal vez faltó algo, no sé, para ganar más, un poquito más que todo en el tema de copas, pues, y en el de liga realmente, porque tampoco hicimos mayor cosa. Veamos cómo nos va en esta gran final. Final netamente española, en donde un inglés estaba haciendo el primer intento de gol. El señor Gallagher, ojito a los balones bombeados, porque por poco nos regalan un pedazo de gol que yo todavía no puedo entender cómo no entró este balón. Qué mal definió nuestro muchacho, o qué porterazo el del Atlético de Madrid. Minuto 31, este gol me encantó, aunque el gol no tanto, sino la asistencia. ¡Qué genialidad! ¡Qué buena asistencia la que nos regala en esta ocasión! Y nuestro extremo derecho, que no memorizo todavía su nombre, de hecho de casi ninguno de nuestros jugadores. Chicos, qué buena jugada, me encantó muchísimo. Aquí completamente solo, tuvo para definir, también para asistir a Ansu Fati, pero él tomó la decisión de hacerlo solito. Muy bien, Diego López, muy buena presentación en este partido. Ojito que aquí tenemos otro, pero esto es una calidad. No tenemos repetición de este gol, pero este gol es maravilloso. Es hermoso la definición de Vitor Roque, sencillamente espectacular, maravillosa. De esta manera llegaríamos al segundo tiempo, chicos. Aquí miren cómo nos salvamos increíblemente. 2-0, una amarilla para nuestro Gaya, y al final el silbato sonaría y seríamos campeones por segunda vez de manera consecutiva en esta Champions. He decidido no hacer el resumen porque realmente solo tenemos para hablar de 2 títulos, 2 Champions y algo relevante, tal vez que Lunin haya conseguido ser el mejor portero de la temporada. No hay nada más que decir, así que pues vámonos sin resumen. Hasta aquí llegamos. Os invito a ver 2 episodios más que les estoy dejando ahora mismo en las pantallas finales. Si quieren ver otro episodio como este con algún equipo que esté muy mal en la actualidad, me lo dejan en comentarios. Poderoso like, suscríbanse, adiós.